Buenos días, buenas tardes. Me presento, soy Augusto Atienza, cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital de Clínicas. Vamos a repasar en esta presentación distintos aspectos clínicos y diagnósticos del síncope. Tengo que decirles que el síncope es una causa frecuente de consulta, tanto ambulatoria en el consultorio como en la guardia de emergencia. Y cuando inicien su práctica clínica, les va a tocar frecuentemente recibir a pacientes con este cuadro clínico. Por ello, vamos a comenzar definiéndolo, y es muy importante que presten atención a cada uno de los componentes de esta definición. Decimos que el síncope se caracteriza por una pérdida súbita y breve de la conciencia asociada a pérdida del tono postural con recuperación espontánea e íntegra. Si lo vamos analizando con más detalle, vamos a decir que la pérdida de conciencia tiene que ser breve, es decir, extenderse durante segundos a minutos, que está asociada a pérdida del tono postural y por lo tanto potencialmente a caídas y traumatismo, y que la recuperación es espontánea, es decir, sin que medie ninguna maniobra de reanimación, y completa, es decir, ad íntegro. El paciente, una vez que se recupera, está orientado, no tiene ningún signo de focalidad neurológica ni confuso. Cuando los mismos síntomas se presentan, pero no llega a perderse completamente la conciencia, hablamos de presíncope. El mecanismo subyacente a todo este cuadro es una hipoperfusión cerebral global transitoria asociada a hipotensión o disminución de la frecuencia cardíaca. O sea, cualquier mecanismo que desencadene caída de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca de modo de generar una hipoperfusión cerebral se va a traducir en la aparición de un síncope. Recordar esta definición nos va a permitir el diagnóstico diferencial con otros cuadros neurológicos, psiquiátricos, metabólicos, clínicos que tienen características similares, que comparten algunas características pero que no se ajustan exactamente a la definición. El más emblemático es la epilepsia o las convulsiones, en las cuales la pérdida de conciencia va acompañada de movimientos involuntarios y posteriormente a la convulsión el paciente persiste confuso, ¿no? en un periodo posictal, lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial. Acá podemos ver en el cuadro algunos ejemplos de alteraciones clínicas, neurológicas o psiquiátricas que frecuentemente son confundidas con el síncope, pero que no se ajustan a la definición como les menciono. Una vez que tenemos claro que se trata de un paciente con síncope, lo siguiente es intentar establecer una estratificación del riesgo, es decir, valorar el riesgo de muerte o enfermedad grave. Y para ello tenemos que intentar establecer un diagnóstico etiológico del síncope, cuál puede ser la causa y de las características del paciente. Quiere decir que valiéndonos del interrogatorio, el examen físico y una herramienta diagnóstica simple como es el electrocardiograma, debemos intentar establecer un diagnóstico etiológico de alguna de las tres principales causas de síncope, es decir, neuromediado, ortostático o cardiogénico. Ya analizaremos a lo largo de esta clase las características de cada una de estas causas y establecer un pronóstico determinando si el paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo. Tengo que decirles que en la búsqueda de la etiología del síncope, aún en esta época de desarrollo tecnológico, el interrogatorio del examen físico minucioso de nuestros pacientes representa en todas las series el aporte principal para llegar a un diagnóstico adecuado. Los métodos complementarios, fundamentalmente el electrocardiograma, que mantiene su vigencia y nos permite algunos diagnósticos específicos de origen cardiogénico, es muy importante, y no debería faltar un laboratorio, un ecocardiograma, un ecodoppler cardíaco y la tomografía del cerebro, sobre todo para diagnóstico diferencial.
con otras causas como vimos anteriormente. Desde el punto de vista epidemiológico, la edad es importante, tenemos que considerarla. Aunque el síncope reflejo o neuromediado es el más frecuente en todas las edades, fíjense que en los pacientes más jóvenes la predominancia es muy marcada y más del 50% de los pacientes que consultan por síncope tienen este diagnóstico. En cambio, en los pacientes ancianos, mayores de 75 años, aunque sigue siendo la causa más común, aumenta mucho la posibilidad o la prevalencia de síncope por hipotensión ortostática y también algunas formas más severas cardiogénicas que llegan a un porcentaje considerable. Sin embargo, en todas las series hay un porcentaje de pacientes que está en aproximadamente un tercio de los mismos, en los cuales, aún aplicando todos los métodos diagnósticos, incluso en pacientes internados, no se logra identificar la causa del síncope y permanecen como de causa desconocida. Lo que sabemos es que en este caso, luego de descartar las causas más graves, el pronóstico de estos pacientes es benigno. Y muchas veces estudios posteriores o seriados son los que nos permiten llegar al diagnóstico que inicialmente no habíamos encontrado. El interrogatorio de los pacientes con síncope debe incluir un capítulo de búsqueda de antecedentes familiares de muerte súbita, es decir, la muerte súbita de familiares directos y la búsqueda de enfermedades de causa genética que pueden predisponerlo a la aparición de arritmias graves, como el síndrome de Brugada o el síndrome de Kutelar. Entre los antecedentes personales, buscar la presencia de enfermedad cardiovascular o el antecedente de enfermedad vascular, fundamentalmente arritmias y valvulopatías, enfermedades neurológicas como la epilepsia, los desórdenes metabólicos y interrogar muy cuidadosamente toda la medicación que está tomando, fundamentalmente los antihipertensivos, los diuréticos o los antiarrítmicos. En el interrogatorio de la enfermedad actual, luego del relato espontáneo del paciente o del testigo, porque a veces el paciente hay cosas que no las puede relatar por el mismo hecho de haber perdido la conciencia transitoriamente, entonces es importante también si hay algún testigo presencial directo que nos pueda ayudar. Luego de escuchar su relato espontáneo hay que hacer un interrogatorio dirigido para aclarar detalles de lo que ocurrió antes del episodio, durante el episodio y después del episodio. Y eso, digamos, va a tener una gran importancia para intentar imaginar o establecer cuál es la etiología más posible para ese paciente. Bueno, ¿qué cosas tenemos que interrogar de lo que ocurrió inmediatamente antes del síncope? Primero, ¿en qué posición estaba? Es muy importante identificar esto porque es distinto el significado de un síntoma que ocurre, de un síncope que ocurre acostado, de uno donde el paciente estaba sentado parado, ¿no? Todos los casos de síncope neuromediado o por hipotensión ortostática, el paciente va a estar sentado parado y cuando ocurre un síncope en decúbito hay que tener precaución, activar la alarma porque puede ser un indicio de otra causa, fundamentalmente cardiogénica. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Si estaba haciendo ejercicio, si fue en actividad, si ocurrió en el momento de cambiar de posición, de ponerse de pie, si ocurrió mientras comía o inmediatamente después de comer, si ocurrió durante algunas acciones específicas como orinar, ir de cuerpo, al tener un tos, si hubo un desencadenante de una maniobra, por ejemplo, una extracción de sangre, si estaba en un lugar cerrado, si rotó la cabeza, si en ese momento se estaba ajustando la corbata. Bueno, todas son cosas que nos orientan a la posible etiología del síncope. Hay que ver si justo inmediatamente antes de la pérdida de conciencia habían otros síntomas acompañantes como las palpitaciones o el dolor de pecho, el languor,
que bueno, eso puede ser un indicador claro de un origen cardiogénico. Finalmente, si ocurrió sin ningún aviso previo, en forma súbita, o si existieron pródromos, que en el caso de los síncopes neuromediados son muy típicos. Hay una sensación previa de visión borrosa, sudoración, palidez, acúfenos, debilidad, que preceden al síntoma y que al síncope, y que incluso le dan tiempo para que el paciente, cuando logre identificarlos, para que se prepare y no tenga una caída con golpe, con traumatismo social. Durante el episodio es importante considerar cómo cayó, es decir, si se desplomó sin atinar a ninguna defensa, y por lo tanto generalmente está asociado a traumatismo importante, que sugiere una causa más grave, probablemente arrítmica, o si se protegió al caer, y en ese caso seguramente tuvo pródromos que lo pusieron en alerta previo. Si hubo movimientos anormales durante el episodio, como ocurren a veces en las convulsiones, que nos va a servir para el diagnóstico diferencial, aunque algunas formas de síncope pueden darse en forma secundaria, algún tipo de movimientos tónicos, clónicos, por hipoperfusión debido a la hipotensión durante el episodio. Si hubo pérdida de control de esfínteres, que lo vemos en las convulsiones, si se mordió la lengua, si hubo traumatismos y de qué severidad. Esto es por lo mismo que interrogamos la forma en que cayó. Hay que valorar siempre la severidad de la injuria asociada y los traumatismos graves con fracturas de cráneo o de alguno de los miembros siempre tienen que ser ingresados y estudiados en profundidad las causas del síncope. Después del episodio, tenemos que considerar en qué tiempo recuperó la conciencia y cómo la recuperó, ¿sí? Esto, por la definición que habíamos visto al inicio de la clase, sabemos que la recuperación tiene que ser rápida y completa, ad íntegro, ¿no? El paciente rápidamente se orienta, temporespacialmente. Hay un momento que no recuerda, que es el momento que perdió la conciencia, pero tiene pleno recuerdo de lo previo y lo posterior. No hay confusión ni obnubilación posterior, como sí se observa luego de las convulsiones, y eso es importante para el diagnóstico diferencial. También hay que interrogar si había algún síntoma acompañante posterior, como el dolor de pecho, que puede persistir, o las palpitaciones que pueden persistir y presentarse antes y después del episodio sincopal, las náuseas, los vómitos y los trastornos neurológicos que nos ayudan al diagnóstico diferencial. Bueno, como ven, el interrogatorio tiene que ser muy cuidadoso, muy minucioso, de distintos detalles, antes, durante y después, y es lo que más nos va a ayudar para identificar, primero, si se trata o no de un síncope, y luego, cuál es la etiología más probable dentro de los distintos tipos de síncope. El examen físico se inicia con un control de signos vitales, con medición de la presión arterial en ambos brazos y con ortostatismo, es decir, tomar la presión acostado y luego de pie. Vamos a ver que hay que hacer varias mediciones sucesivas, lo vamos a ver específicamente a esta maniobra cuando veamos el tipo de síncope por hipotensión ortostática. Hay que hacer un examen respiratorio, observando la mecánica ventilatoria, ocultando los pulmones, y un buen examen cardiovascular. Les resalté la búsqueda del soplo aórtico. El soplo aórtico en diamante creciente decreciente típico de la estenosis aórtica puede ser relevante como una causa cardiogénica de síncope. Hay que ver cómo está la perfusión periférica, cómo está el sistema neurológico, fundamentalmente por la búsqueda de signos de déficit neurológico focal que nos sirvan para el diagnóstico diferencial con el ACV o el accidente isquémico transitorio, y el sistema esquelético, principalmente por los traumatismos asociados a las caídas que acompañan al síncope. Entre los exámenes complementarios, el electrocardiograma es sin duda la herramienta más importante. Se realiza el ingreso del paciente al pie de la cama y nos da mucha información
Tenemos que prestar especial atención a los trastornos del ritmo, los ritmos rápidos, las taquiarritmias como la taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular muy rápidas, y las bradiarritmias con bradicardia, frecuencias cardíacas lentas menores de 40 latidos por minuto, o las pausas mayores a 3 segundos. Los distintos tipos de bloqueo, los síndromes de QT prolongado que se pueden manifestar ya en el electro de ingreso, y por supuesto los cambios isquémicos del segmento ST, el infarto y también las secuelas de infartos previos, las ondas Q. Digamos, en suma, el electro continúa siendo una herramienta muy valiosa que nos va a ayudar fundamentalmente a identificar a aquellos pacientes que tengan una causa cardiogénica y que sí, son sin duda los más graves. Acá vemos rápidamente algunos ejemplos de electrocardiogramas de taquiarritmias, arritmias rápidas que pueden asociarse a síncope. En la primera fila, una taquicardia regular de complejo fino, llamada taquicardia supraventricular, que si es suficientemente sostenida y rápida, puede en algunas ocasiones manifestarse con síncope. En la segunda fila, un ritmo irregular, complejo fino también, como ven, donde puede haber alternancia de frecuencias cardíacas rápidas y por momentos lentas, la fibrilación auricular. Abajo, un aleteo auricular con respuesta ventricular 2.1 a 150 latidos por minuto. Y en la cuarta fila, un síndrome de Walsh-Parkinson-White. La flecha señala la característica onda delta que caracteriza este síndrome, pero digamos, sin duda lo más relevante que tienen que recordar y que los tiene que poner en la alerta asociado a un síncope es la presencia en un electro de lo que se ve en la última fila, en la fila inferior, una taquicardia regular, fíjense, de complejos anchos, muy rápida, la taquicardia ventricular, ¿sí? Que en ocasiones se manifiesta como síncopes que deben ser interpretados como un equivalente de muerte súbita aorta. Ahora podemos ver algunos ejemplos electrocardiográficos de bradiarritmias, ritmos lentos. En la primera fila, una fibrilación auricular que al interrumpirse genera una pausa y un ritmo lento posterior. Esto es el síndrome de taquicardia bradicardia. En la segunda fila, una pausa por paro sinusal. Fíjense la ausencia de latidos durante la pausa, y posteriormente cómo se reanudan las ondas P, aunque con una bradicardia importante posterior. En la tercera fila, un bloqueo AB, fíjense, de segundo grado, en este caso de Benkevac, MOVIS 1 o Benkevac. Fíjense cómo se prolonga el intervalo PR hasta que una onda P no conduce, es la que está señalada con la flecha, determinando la aparición de una pausa. Posteriormente un bloqueo AB de segundo grado, pero MOVIS 2 de mucho mayor gravedad, donde no hay prolongación previa del intervalo PR, pero de repente algunas ondas P no conducen. En este caso, fíjense que de cada 3 ondas P solo conduce una, es un bloqueo 3-1 por bloqueo de segundo grado MOVIS 2. Siempre indicador de marcapaso y que probablemente le genere síntomas graves al paciente. Y finalmente, en la última columna, lo más grave, que es directamente una disociación auriculoventricular con un bloqueo AB de tercer grado. Las ondas P van por su lado y hay un ritmo de escape ventricular con baja frecuencia que mantiene el latido ventricular. Este tipo de bloqueo AB de tercer grado es el que se manifestaba clásicamente con las crisis o síncopes de Stock-Adams en la etapa o en la era previa a la aparición de los marcapasos. Entonces, volviendo al esquema que habíamos visto al inicio, mediante el interrogatorio, el examen físico y la ayuda del electrocardiograma, ustedes están en condiciones
de intentar establecer un diagnóstico etiológico del síncope, identificando los mecanismos y intentando clasificarlo en alguno de los tres grupos principales: neuromediado o reflejo, ortostático y cardiogénico. Ahora vamos a ver en detalle cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos y las características clínicas de la presentación del síncope en cada uno de estos grupos. Y comenzamos repasando las características clínicas del síncope neuromediado. Lo primero que tengo que decirles es que tiene distintos tipos de nombre. Lo pueden encontrar como síncope neuromediado, neurocardiogénico, reflejo o vasovagal, y se está refiriendo al mismo tipo de cuadro clínico que se caracteriza por una función autonómica normal, pero que se produce en forma de reflejo ante ciertos estímulos, como es la estimulación de los receptores carotídeos o mecanorreceptores que están en el músculo ventricular izquierdo. La estimulación de estos receptores desencadena una respuesta refleja de aumento súbito del tono vagal que lleva a la caída brusca de la presión arterial, esto se llama respuesta vasodepresora, o de la frecuencia cardíaca, respuesta cardioinhibitoria. En mayor o menor grado, las dos respuestas van a estar presentes en este tipo de síncope. Y el modelo fisiológico es el reflejo de Benzo-Jaric, que han estudiado en fisiología. Todos lo tenemos en algún grado, pero en algunos pacientes tiene tal magnitud que puede desencadenar el cuadro clínico del síncope. Los estímulos desencadenantes son variables, ¿no? Está el síncope vasovagal, donde el estímulo es principalmente emocional, el miedo o el dolor intenso. Hay síncopes situacionales, desencadenados por situaciones específicas que reciben este nombre: síncope tusígeno, síncope miccional, síncope al evacuar, y también el síncope del seno carotídeo o por hipersensibilidad del seno carotídeo. Comparte el mismo mecanismo, lo mismo que el síncope que acompaña la neuralgia del glosofaringeo, ¿no? Entonces, en todos ellos no hay una cardiopatía estructural, la función autonómica es normal y se produce este reflejo en forma aguda desencadenando el cuadro. El síncope de la hipotensión ortostática, en cambio, se caracteriza por tener presente algún grado de disautonomía, es decir, hay una falla de la regulación automática, autonómica de la presión arterial, que se pone en juego cada vez que nos ponemos de pie, ¿no? Para contrarrestar el efecto de la gravedad y mantener la perfusión cerebral. Normalmente hay un aumento del tono simpático que mantiene la presión cuando nos ponemos de pie, y si esto falla, al ponerse de pie o permanecer de pie, la presión va bajando al punto o hasta el grado que desencadena los síntomas. En la hipotensión o en el síncope por hipotensión ortostática puede haber un fallo autonómico primario, como se da en la enfermedad de Parkinson, o secundario a alguna enfermedad que haya afectado el sistema nervioso autónomo, ¿no? Como pasa en la neuropatía diabética, que es la más común, o alguna otra. Los fármacos influyen mucho en esto, ¿no? Porque si el paciente está medicado con antihipertensivos, hipotensores y tiene alguna de estas enfermedades, es más probable que esto pase. Y lo mismo la depresión de volumen. En caso de una hemorragia o de una deshidratación, es más probable, es más susceptible el paciente de presentar este cuadro. Entonces, las características clínicas típicas del síncope neuromediado son la ausencia de cardiopatía estructural, por eso es más común en los jóvenes, aunque es el predominante en todas las edades. Son pacientes sanos, sin cardiopatía, y que tienen una historia prolongada de episodios similares, a veces de la adolescencia, que se repiten con cierta frecuencia. Siempre ocurre estando de pie o sentado. Va acompañado a veces de síntomas digestivos, náuseas y vómitos asociados al síncope. Puede ocurrir durante una comida copiosa o inmediatamente después, en el periodo postprandial. También lo pueden desencadenar maniobras sobre el cuello, como ya sabemos, con la compresión del seno carotídeo,
y su relación con el esfuerzo es que ocurren inmediatamente después del esfuerzo, en realidad nunca durante el esfuerzo, sino en la recuperación posterior al esfuerzo. El síncope vasovagal se diagnostica cuando el acontecimiento precipitante es fundamentalmente emocional. El miedo, el dolor intenso ante una punción venosa para una extracción sanguínea o el hecho de estar de pie en forma prolongada en una fila, estando en ayunas, son desencadenantes típicos y se asocian con una serie de síntomas y signos característicos que preceden a la pérdida de la conciencia, llamados prodrómicos: las náuseas, la sudoración profusa, la palidez, y que el paciente o los testigos pueden describir muy bien. El síncope situacional lo diagnosticamos cuando el síncope ocurre durante o inmediatamente después de un acontecimiento específico, ¿no? Como es un acceso de tos o el hecho de orinar, ¿no? El síncope tusígeno, el síncope miccional. Podemos identificar muy claramente lo que lo desencadena. En cualquier caso, todas las variantes de síncope neuromediado son básicamente benignas y el peligro principal consiste en los riesgos de los traumatismos asociados a las caídas, ¿no? Por eso es importante instruir a los pacientes para tratar de evitar que, cuando reconocen los pródromos, llegar a la situación de pérdida de conciencia y caída con el traumatismo asociado. Una prueba que resulta útil cuando sospechamos un mecanismo neuromediado en el estudio de un paciente con síncope es el TIL-test o test de la camilla basculante. Como ven en la figura, consiste de alguna forma en reproducir las condiciones en las cuales se produce el síncope. Por eso se colocan las correas para evitar que el paciente se pueda caer, y la camilla se bascula hasta colocarse verticalmente a 80 grados. La presión se va controlando cada un minuto, se obtiene un registro electrocardiográfico continuo y la prueba se extiende entre 30 y 45 minutos hasta la aparición de los síntomas. Siempre debe estar presente un médico y debe haber un equipo de reanimación por la posibilidad de que ocurra una situación de emergencia. Cuando el TIL-test es positivo, vemos que el paciente comienza con los pródromos típicos, sudoración, náuseas y a continuación el síncope, y podemos observar distintos tipos de respuestas. Refleja, como habíamos visto, por aumento del tono vagal. En ocasiones la respuesta es fundamentalmente vasodepresora, donde hay una caída gradual de la presión hasta que aparecen los síntomas, sin que la frecuencia cardíaca baje más del 10%. En otros casos lo que predomina es una respuesta cardioinhibitoria, donde la frecuencia cardíaca disminuye a menos de 40 latidos por minuto durante 10 segundos, o se producen asistolias mayores a 3 segundos, o una respuesta mixta, donde vemos caída de la frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto, sin asistolia, y la presión también desciende acompañando la caída de la frecuencia cardíaca. Otro tipo de respuesta es la respuesta disautonómica, ¿no? Donde lo que vamos a ver es hipotensión progresiva sin bradicardia, y es la que, por ejemplo, vamos a observar en un paciente con síncope por hipotensión ortostática. O sea que también nos sirve para el diagnóstico diferencial de estos dos mecanismos: el neuromediado del síncope por hipotensión ortostática. En este caso podemos ver un registro de una respuesta cardioinhibitoria positiva, ¿no? Con una pausa, con asistolia prolongada de varios segundos, un latido de escape seguido de una pausa secundaria y luego bradicardia. Esta es la respuesta cardioinhibitoria típica, y por supuesto va acompañada de síntomas. El paciente reproduce el síncope. En definitiva, el TIL-test nos va a servir entonces para poner de manifiesto un mecanismo neuromediado, y lo vamos a usar en el estudio de los pacientes con síncope recurrente o un episodio único, pero que ocurre en situaciones laborales complicadas como pilotos o choferes, y donde se ha excluido el origen cardíaco, ¿sí? Se han hecho los estudios cardiológicos que son normales. También nos va a servir para el diagnóstico diferencial
con algunas formas de epilepsia, con el síncope psicógeno o con la hipotensión ortostática, que tiene respuestas muy distintas. Es muy importante resaltar que para poder hacerlo hay que descartar estenosis aórtica severa, enfermedad coronaria severa, enfermedad carotídea o vascular severa, y que hay que suspender la medicación beta bloqueante y los hipotensores antes de realizarlo. Otra maniobra importante para el diagnóstico de estos pacientes, sobre todo en los añosos, es el masaje del seno carotídeo. Se realiza siempre acostado, pero si es negativa se puede realizar sentado y parado, que aumenta la sensibilidad. Por supuesto que debe ser conectado al monitoreo electrocardiográfico y con un ayudante que vaya controlando la presión en forma exhaustiva, basal y cada vez que realizamos las maniobras. Se busca el pulso carotídeo en la región cervical y una vez que lo tenemos localizado, realizamos una compresión firme durante 10 segundos. Nunca se deben realizar al mismo tiempo, y cuando realizamos una sucesiva de otra hay que dejar pasar por lo menos un minuto. La respuesta positiva puede ser predominantemente vasodepresora, hay una caída de la presión sistólica mayor de 50 milímetros de mercurio, o cardioinhibitoria, pausa, pues una pausa mayor a 3 segundos, o mixta. Y hablamos de que la respuesta es positiva cuando se reproduce el síntoma, el paciente tiene presíncope o síncope. Está contraindicado realizarlo cuando detectamos un frémito o un soplo carotídeo significativo. Esto se puede documentar con un ecodoppler arterial de los vasos del cuello, ¿no? Si hay enfermedad carotídea severa puede generarnos complicaciones. Si hay ACV o accidente isquémico transitorio reciente en los últimos 6 meses, en el caso de enfermedad coronaria severa con un infarto reciente, arritmias graves como la taquicardia ventricular, y hay que hacerlo con precaución en los pacientes que están medicados con hipotensores o diuréticos, porque podemos tener respuestas más marcadas. Las características clínicas típicas del síncope ortostático son que ocurre después de ponerse de pie. En general son pacientes más añosos, a veces medicados con antihipertensivos o polimedicados con múltiples drogas antihipertensivos, y que incluso tienen relación temporal con la toma de la medicación, ¿no? Ocurre algunas horas después de tomar la medicación. Es más probable que pase si el paciente está un tiempo prolongado de pie, y podemos rescatar en ocasiones el antecedente de una enfermedad predisponente como la diabetes o el Parkinson, que se caracterizan por tener polineuropatía. Algo importante y que se los remarqué es que siempre que estamos ante un paciente con este tipo de síncope, tenemos que tratar de identificar causas de hipovolemia, ¿no? Que el paciente esté deshidratado, por ejemplo, la posibilidad de una hemorragia, incluso oculta, no manifiesta clínicamente, como una hemorragia digestiva, por ejemplo, y que lo haya predispuesto a tener este cuadro. En el diagnóstico del síncope ortostático es muy importante la maniobra de toma de la hipotensión ortostática. Por ello la vamos a ver con mayor detalle y no debe faltar nunca en cualquier paciente que ingresa con diagnóstico de síncope. Entonces, luego de que el paciente permanece en decúbito, acostado durante al menos 5 minutos, controlamos la presión y la frecuencia cardíaca basal, y luego lo colocamos al paciente de pie, y vamos controlando la presión al minuto, a los 3 minutos, a los 5 minutos, y si la presión continúa bajando, seguimos controlándola en los minutos siguientes hasta que se producen los síntomas o la presión se estabiliza. Decimos que es positiva cuando el paciente presenta síntomas de ortostatismo, es decir, mareo, visión borrosa, presíncope, independientemente del valor de caída de la presión. En cuanto a los valores, cuánto tiene que bajar, decimos que es positiva si
hay un descenso igual o mayor a 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica, o cuando la presión sistólica cae por debajo de 90 milímetros de mercurio. También les decía que tenemos que controlar la frecuencia cardíaca basal, porque si nosotros al ponernos de pie, o el paciente al ponerse de pie, pues constatamos que la frecuencia cardíaca aumentó más de 20 latidos por minuto, eso se llama taquicardia postural ortostática y puede ser un signo precoz de hipovolemia, ¿no? O sea que en ese caso hay que buscar con mayor énfasis causas posibles de hipovolemia, como lo que les había mencionado antes, de un sangrado oculto o deshidratación. Finalmente, las características clínicas sugestivas de origen cardiogénico del síncope van a ser la presencia de, documentada o sospechada de cardiopatía estructural, por eso este tipo de síncope es más común en los pacientes añosos, el hecho de que ocurra durante esfuerzo o en posición supina, el síncope que ocurre estando acostado o durante el esfuerzo siempre tiene que llamarnos la atención y ponernos en alerta, el que está precedido por palpitaciones o angor, el que tiene, en el cual podemos rescatar una historia familiar de muerte súbita y que nos hace pensar en arritmias, y finalmente aquellos que van acompañados de anormalidades específicas en el electrocardiograma, que ya vimos en su momento, la presencia de una arritmia o algún otro signo en el electro que nos sugiera enfermedad coronaria o cardiopatía significativa. Regresando al esquema inicial y con los distintos elementos que fuimos repasando a lo largo de la clase, intentaremos ahora estratificar el riesgo de los pacientes que se presentan con síntomas, con síncope, a fin de determinar cuáles de ellos van a requerir internarse y estudiarse en forma más acelerada. Y para eso definimos los que serían pacientes de alto riesgo. En primer lugar, los pacientes más añosos, aquellos con más de 60 años. Y los que tienen compromiso del estado general, por ejemplo con anemia y hematocrito menor de 30. Luego todos aquellos en los cuales sospechamos cardiopatía, ¿no? Un electrocardiograma anormal o por las características del síncope, un síncope durante ejercicio o en decúbito o sin prodromo, que nos hacen pensar en un origen cardiogénico. Siempre que sospechemos un origen posiblemente cardiogénico, es necesario internar al paciente y completar su estudio interno. Los pacientes de bajo riesgo van a ser aquellos con un primer episodio y que tienen todas las características de ser neuromediados y solamente pensamos en internarlos cuando tienen episodios repetidos muy frecuentes o traumatismos graves asociados, en los cuales puede ser necesario realizar una evaluación más exhaustiva. Bueno, espero que les haya sido útil y quedo a su disposición por cualquier consulta a través de la cátedra. Muchas gracias por su atención.